La luz al final del túnel. Autora: María Dolores Estrella Casado. Dedicatoria. Este libro se lo dedico a todas aquellas personas que me motivaron a escribir historias una y otra vez. Gracias a su apoyo, he tenido la suficiente fortaleza como para publicar estas novelas, casi todas basadas en hechos reales, aunque estén adornadas con un poco de fantasía. Este libro en concreto está dedicado a quienes no saben qué hacer de su existencia, ya que hay que despertar, porque la vida hay que vivirla, incluso a veces, sufrirla, pero siempre, 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 veremos la luz al final del túnel. Introducción. A veces nos preguntamos sobre el verdadero sentido de la vida, quizás porque nos sentimos vacíos interiormente e intentamos, con la mejor de las intenciones, llenar ese hueco a costa de lo que sea. Para eso, ocupamos nuestro precioso tiempo en quehaceres inútiles, creyendo que, con eso, nos podemos autoconvencer de que lo que hacemos, son cosas importantes y con cualquier distracción, evitamos pensar en todo aquello que inútilmente, nos hace sufrir. De ese modo, nos dejamos llevar por la corriente de la vida, reímos, lloramos, buscamos un trabajo, vamos al teatro, al cine, nos enamoramos, compramos una casa, tenemos hijos, viajamos, etc., y luchamos solo por nuestros propios intereses, sin saber con exactitud cuáles son realmente, pero cuando llegamos a cierta edad, vemos cómo se nos acaba el tiempo y empezamos de nuevo a martillear nuestra cabeza con las eternas preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué he nacido? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión? Etc. Cuando reflexionamos sobre nuestra vida pasada, nos darnos cuenta de que apenas hemos cubierto el expediente, ya que no hemos logrado llenar ese hueco interior, sino que solamente hemos ahogado una voz íntima que nos quería hablar y guiar para encontrar la luz al final del túnel, pero, al hacer caso omiso de ella, nos dejamos llevar por la corriente, y es entonces cuando aparecen infinidad de dificultades en nuestra existencia, sufrimos depresiones, frustraciones, tristezas y volvemos a encontramos totalmente indecisos ante qué medidas tomar. Con la historia que cuento en este libro, pretendo hacer reflexionar sobre el verdadero sentido de la vida, describiendo las vivencias de una persona normal y corriente como podría ser tú, y es posible que tal vez te identifiques con el personaje, ya que, la protagonista de esta historia, ya que es una mujer, cuando menos se lo espera, se despierta a la realidad, y eso, nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Realidad. Ficción, no sé, todo va a depender de ti, de tu modo de ver y sentir la vida en toda la extensión de la palabra. La magia de un libro. Quiero comenzar poniéndote en situación, e imaginándome ver a la protagonista desde un punto indeterminado de su hogar y así me será más fácil explicar todo lo que quiero decir. Comencemos. Comienza a salir el sol en el horizonte del famoso barrio de Salamanca, en pleno corazón de Madrid. Es en ese momento, cuando me doy cuenta de que he pasado toda la noche totalmente absorto, en la lectura de un libro que me llamó poderosamente la atención cuando ayer tarde lo compré al volver de trabajar, porque paso a diario por la librería que hay cerca de casa y casualmente estaba abierta a esas horas. Me impactó tanto el título como la portada y sin pensarlo dos veces, decidí comprarlo. Cuando llegué a casa después de un duro día de trabajo, estaba cansado y dejé el paquete encima del mueble del salón, abrí la nevera, me hice un sándwich para cenar, y como de costumbre, le eché un vistazo a lo que transmitían por televisión, la apagué enseguida, porque no había nada interesante que ver, y porque no podía dejar de mirar de vez en cuando hacia aquel envoltorio que estaba aguardándome en silencio. Allí estaba lo que había comprado, el libro me estaba esperando, sentía que me llamaba para que lo tomara de una vez por todas para leerlo. De repente, algo en mi interior hizo que lo dejara todo y tomara la decisión de comenzar a leer ese manuscrito que tanto me atraía. Lo cogí con un gran arrebato, actuando como si en ello, se me fuera la vida. Me preparé un delicioso té con hierbabuena, conecté el equipo de música con una cálida melodía y le apliqué un volumen suave, di unos cuantos pasos de baile y varias vueltas a mi alrededor, dejándome envolver por aquellos agradables sonidos que son los favoritos para mis momentos de relax y soledad, para después, dejarme caer cómodamente en el sofá. Sin esperar mucho más, abrí la obra por la primera página, miré el reloj, serían más o menos las 12 de la noche, al día siguiente no tenía que trabajar, el libro contenía una letra muy clara y legible, no era demasiado extenso y pensé que tal vez lo leería en un par de días, ya que soy lector habitual y suelo devorar los libros como vulgarmente se dice.
Al comenzar a analizar las primeras frases de aquella obra, me sentí inmediatamente atrapado por la misma, no fui consciente de nada, no me di cuenta de cómo transcurría el tiempo, ya que el libro me absorbía por completo y claro, se preguntarán ustedes. ¿Cuál era ese libro y de qué se trataba? Pues bien, eso es lo que voy a relatar a continuación para saciar vuestra curiosidad y tal vez, para que también cualquiera de los que estáis leyendo esto, quedéis extasiados con su lectura. Al principio, leí unas cuantas páginas al azar, las frases de esta obra parecía que iban dirigidas hacia mí, era mucha la similitud, además, era como si estuviera escrito por alguien que residiera en otro plano y, describía la situación desde el más allá, sabía lo que estaba ocurriendo en ese momento, en ese lugar y me llamó poderosamente la atención, por lo que significaba aquello y por lo que significó más adelante en mi vida. El libro comenzaba así. La luz al final del túnel. Está amaneciendo, es muy temprano, imito un rayo de luz, para entrar en casa de Milagros, una mujer de mediana estatura, de unos 50 años más o menos, que acaba de levantarse de dormir. Como cualquier día, se esfuerza en ordenar un poco su hogar, pero hoy precisamente, lo que necesita es ordenar sus pensamientos y sus emociones. Lo primero que me llama la atención, es observar su tez marchita, su piel no tiene el brillo de la juventud, su cabello tiene abundantes canas, que, a malas penas, intenta disimular con un tinte del tono primitivo de su cabello, pero como no suele gasta ni tiempo ni dinero en ella, lo tiene muy deslucido, así que todo eso, unido a un peinado poco favorecedor, hace que aparente unos cuantos años más. Bastantes años más diría yo. Su vestimenta se traduce a una simple bata y un delantal junto con unas zapatillas de estar por casa. Milagros es una de tantas amas de casa decepcionadas de la vida, ya que después de tanto trabajar, ve que nadie les reconoce su labor y dedicación a los menesteres hogareños. Acaba de despertarse, aunque más bien es como si no hubiera dormido, ya que presenta unas impresionantes ojeras y su rostro alicaído denota una gran preocupación, pues hoy, ha de acudir al hospital para recoger el resultado de unas pruebas, y ella intuye, que tal vez, le van a dar la terrible noticia de que tiene algo grave, y es lo que está temiendo, porque debido a los síntomas que lleva sufriendo desde hace unos meses, su médico de cabecera, solicitó hace un par de semanas que le hicieran, aparte de los análisis de sangre, una biopsia y hoy le han de dar el resultado. Sentada en la cocina, se queda con la mirada fija y perdida en el horizonte, pensando que tal vez, lo mejor será acabar de una vez por todas con su vida, porque se siente morir debido al vacío que hay en su vida, para colmo de su situación, no ha comentado nada en casa. ¿Para qué? Simplemente porque siente en su corazón que nadie es consciente de su presencia, ya que aparentemente, ninguno de los suyos se da cuenta de que existe, pues en ocasiones hacen que se sienta como un mueble más de la vivienda. Su familia, vive fuera, ya que ella es de Ciudad Real, concretamente de un bellísimo pueblo llamado Almagro, donde pasó unos años muy felices antes de trasladarse a Madrid. No se lo quiere contar a los suyos, ya que no quiere hacer sufrir ni a su madre ni a sus hermanas, ya que piensa que bastantes problemas tienen ya. Cosas de la vida. Cuando lo normal es que sea ella la que siempre está sufriendo por los demás, no quiere dar que hacer a nadie, por la misma razón, tampoco lo ha comentado con sus amigas porque siente que solo lo son para pasar el rato, no para cosas trascendentales, además tiene en su cabeza la idea de no querer molestar a ninguna persona, a pesar de que a ella no dudan en molestarla con sus tonterías y cualquier hora es buena para llamarla por teléfono para desahogarse, o presentarse en su hogar para que les prepare una merienda y así no gastan un euro en la cafetería, ni ensucian su cocina, solo la de Milagros, que parece que nació para atender, escuchar y servir a todo el que acude a verla. Tiene 3 hijos, el mayor, Jacinto, tiene 32 años, se casó hace 5 pero debido a su trabajo, vive un poco alejado de sus padres, su residencia está en Villanueva de la Cañada, un pueblo un poco apartado del centro de Madrid, pero no pierden el contacto y se ven a menudo, porque cada 15 días, van a pasar un fin de semana a casa a disfrutar de la compañía de su madre. Suele acudir con su mujer y sus hijos, pues de ese modo, se reúne la familia. Ella se alegra mucho, sobre todo, porque disfruta por tener un quehacer especial ese día, preparando las comidas y el postre que a ellos más les gusta, pero lo más importante, es que se siente feliz porque junto con sus hijos, vienen sus nietos y entonces, se siente más útil y querida. El segundo hijo, se llama Felipe,
Tiene 26 años y está estudiando, aunque la verdad, no es que haya salido muy buen estudiante, pues está tardando más de lo normal en acabar la carrera de Derecho, y cuando suspende, dice que es muy duro memorizar tantas leyes, sin deparar en que cuando él está en casa, es quien más leyes tiene para todo y para todos. Estudia en Salamanca, viene casi todos los fines de semana, pero aparece solo para que le laven la ropa sucia y se la planchen, solo le trae trabajo y preocupaciones a su madre y de paso, también procura sacarle todo el dinero que puede. Falta el tercer hijo, ¿y qué podría decir ella de su tercer hijo? Se llamaba Alberto, y digo que se llamaba, porque con solo 18 años, dejó este mundo de un modo trágico, cuando apenas comenzaba a vivir la vida. Murió hace 4 años al volver del instituto, cuando su motocicleta fue arrollada por un camión que se saltó un stop y acabó con su vida. Ese día, Milagros lo recuerda como una pesadilla hecha realidad y hoy precisamente los recuerdos acuden a su memoria con más intensidad. Recuerda que estaba terminando de hacer la comida, esperando como siempre, la vuelta de Alberto y de su marido, cuando de pronto sintió como si un puñal le atravesara el corazón, comenzó a sentirse mal, nerviosa, sin saber a ciencia cierta por qué le ocurría aquello. Llegó su marido a casa, pero el hijo pequeño no había llegado todavía y al verla tan angustiada, le comentó que no se preocupara tanto, que parecía tonta, que ya vendría y que quizás se habría entretenido con sus amigas, pero ella no podía con aquella intranquilidad. Pasadas las 3 de la tarde y sin poder aguantar más, comenzó a llamar a los amigos del chiquillo, no encontrando a ninguno de ellos en su casa, lo cual la hizo preocuparse aún más. Apenas habían pasado 15 minutos de su primera llamada cuando el sonido del teléfono quebró el silencio del hogar, recibiendo la fatídica noticia de que su hijo estaba muy grave en un cercano hospital. Sin mediar palabra, ella y su marido, se dirigieron al servicio de urgencias del centro hospitalario a donde lo habían trasladado. Nada más llegar, vieron a algunos de sus amigos llorando en la puerta de acceso, entonces, ella se temió lo peor, enseguida salieron 2 médicos a su encuentro, para comunicarles que su hijo había fallecido hacía apenas unos minutos, y que no habían podido hacer nada por salvarle la vida, debido a que el accidente le había causado múltiples heridas, fracturas y graves lesiones internas. Alberto, que acababa de dejar este mundo, estaba aún en la sala de paradas y los facultativos, bastante compadecidos con aquellos padres, dejaron que entraran, para que se despidieran de él. Estaba igual que cuando se había ido por la mañana al instituto, ya que la mayoría de las lesiones habían sido internas, y en ese momento tan insoportable para una madre, a Milagros, se le convirtieron los ojos en ríos de lágrimas, se abrazó a su hijo, lo besó con todo el amor del mundo y salió junto a Paco, su marido, hacia la sala de espera. Milagros quedó consternada, no podía creer lo que le acababa de ocurrir y en ese momento, se desmayó. El funeral, fue multitudinario. Alberto era un chico que se hacía querer por todo el mundo que lo conocía y su madre estuvo en todo momento en otro universo, era como si aquello no le estuviera ocurriendo a ella. Hasta pasados unos días, no pudo hacer frente a la terrible realidad de que su hijo pequeño, ya no estaba con ella. Esto la hundió y la marcó para el resto de su vida. Quién sabe si esa situación ayudó a la aparición de su temible dolencia. Por último, hemos de hablar de Paco, su marido, el único hombre que conoció desde que tenía apenas 15 años, pues se criaron juntos en la misma vecindad toda una vida. Su marido nunca supo comprenderla, creo que jamás llegó a apreciar la maravillosa persona que tenía a su lado y a raíz de la muerte de Alberto, Paco se cerró más en sí mismo, ignorando todo lo que había a su alrededor, incluso olvidó que tenía una esposa y madre ejemplar que estaba sufriendo, que tenía a flor de piel sus sentimientos, pero llegó incluso a apartarla de su vida más si cabe, la dejó poco menos que abandonada con su dolor y su soledad, una situación que a ella, cada vez se le hacía más cuesta arriba, aunque él sin embargo vivía a su aire, sin percatarse de nada de lo que acontecía a su alrededor. Todos esos recuerdos se acumulaban en su mente, mientras tenía la mirada perdida en un punto sin límite. La entrada de su marido en la cocina la hizo reaccionar, tras desayunar juntos, aunque sin mediar palabras, apenas un escaso buenos días, ella se arregló, para dirigirse hacia el hospital, donde tenía cita a las 10 de la mañana con el especialista. Antes de decir ella nada, su marido le insinuó en voz baja, que tenía trabajo, que debía estar pronto en la oficina, pero no había que ser muy listos para saber, que estaba evitando que ella le pidiera como favor, que la llevara a las consultas externas del hospital. Por eso,
Milagros calló y no dijo nada. ¿Para qué? Ya no le importaba mucho su vida, y tomó la decisión de no decirle nada a él, porque no merecía la pena que la acompañara en aquella triste mañana, aunque ante las circunstancias, no debería ir sola. Como iba a ir sin compañía, no quería que se le hiciera demasiado tarde, así que se arregló como pudo, se puso un poco de color en los labios, rubor en las mejillas, se peinó y salió a la calle deprisa, camino de la parada del autobús que la dejaría en la misma puerta del centro hospitalario. Salió deprisa y corriendo hacia la calle, apenas tardó unos minutos en llegar, ya que la parada está relativamente cerca de su domicilio, esperó unos minutos y cuando llegó el autobús, subió rápidamente y se acomodó en un asiento que le cedieron unos chavales. De camino a la consulta, en el momento en que arrancó el vehículo, se vio rodeada de multitud de gente, a esa hora casi todos los usuarios, eran estudiantes y no pudo evitar acordarse de su hijo Alberto. Ese pensamiento hizo que unas lágrimas afloraran a sus pupilas y miró a su alrededor, era la única persona mayor que viajaba a aquellas horas en el coche. Entonces, se miró a sí misma, dándose cuenta del tiempo que ya no podría recuperar, se sintió vieja y lo dio todo por perdido, aunque de repente algo la hizo reaccionar. En una de las paradas, uno de los jóvenes que se disponía a bajar, la miró fijamente con una dulzura imposible de describir y con una leve sonrisa, la saludó y le dijo: «Hasta luego». Ese gesto le transmitió una gran paz y aquella leve pero intensa expresión, la agradeció sobremanera, ya que le recordó a cuando su hijo pequeño se marchaba al instituto y se despedía de ella con un beso o le gastaba alguna que otra broma que la hacía sonreír. Por eso, aquella situación la dejó perpleja, pues sintió como si el universo la estuviera apoyando y le diera una palmadita en la espalda, como queriéndole transmitir a través de ese joven que no conocía de nada, una mágica señal que la devolvía a la realidad, y aquel simple saludo, le levantó el ánimo, aunque por más que insistió, no recordó haber visto jamás a ese joven en ningún otro lugar. Ya en el hospital, se compró una revista y pasó a la sala de espera, no paraba de mover los pies y las manos, lo que delataba su estado de nervios. Además, todas las personas que se encontraban allí hablaban sin parar de todas y cada una de las enfermedades que tenían, y la verdad, escuchar aquello, deprimiría a cualquiera, y mucho más a ella, que se encontraba sola sin ningún acompañamiento. De repente, una voz la hizo volver en sí, era la enfermera que la reclamaba de nuevo, porque estaba tan ensimismada en su mundo, que no había escuchado cuando la nombraron la primera vez para entrar a la consulta. Casi no podía levantarse, le temblaban las piernas, pero con gran dignidad y fuerza de voluntad, hizo alarde de toda su valentía y con un paso firme y decidido entró en la sala. Una vez dentro, sus peores presentimientos se confirmaron, todo era más grave de lo que hubiera imaginado, tenía que ser intervenida inmediatamente, pero sin apenas garantías. El médico fue sincero cuando le dijo que se podría quedar en la mesa de operaciones y que sentía que no la hubiera acompañado ningún familiar para compartir ese sufrimiento. Una gran amargura se dibujó en su rostro y unas lágrimas rodaron por sus mejillas. Entonces, el médico que estaba con ella, que también los hay con profundos sentimientos humanos, se levantó de su asiento y la abrazó, como queriéndole transmitir toda su ternura y comprensión en un momento tan delicado para ella, y para él, ya que había sido la persona que la había puesto en antecedentes y le dolía verla tan conforme, sola y desamparada. Milagros no quiso quedarse en el hospital, tenía que arreglar algunas cosas antes y se lo comentó al facultativo. Este le insistió en que se quedara, pero dada la gravedad del caso y que quizás el tiempo apremiaba para solucionar algún tema que ella tuviera pendiente, se puso en la piel de su paciente y le dio a leer y firmar los documentos para ingresarla en una semana sin falta, sin la necesidad de pasar por ciertos protocolos hospitalarios. Su rostro palideció, aunque para sí misma, pensó que tal vez, estaban exagerando, ya que los médicos, en ocasiones, lo ponen todo peor de lo que es en realidad, ya que lo hacen por cubrirse las espaldas. Una vez recogidos los resultados y después de haber rellenado toda la documentación para pasar por el quirófano cuanto antes, tomó el autobús que la llevaría de vuelta a su hogar. Estaba haciendo el recorrido más ensimismada que nunca, meditando sus propios pensamientos, tenía la impresión de ser un trozo de mármol al que habría que darle forma, pero la verdadera obra maestra, estaba totalmente encerrada en su interior. Sorprendentemente, se sentía más reflexiva que nunca, pensando en cómo dar luz verde a esa obra maestra para que la conocieran todos. Llegó a su casa, todo era un puro silencio, y en ese duro momento en que necesitaba hablar con alguien,
Aquella calma no le hacía ningún bien, se le caía la casa encima, porque no tenía a nadie con quien desahogarse o con quien hablar, aunque desgraciadamente, debería estar acostumbrada a ello, pues ese silencio, era normal en su vida cotidiana, así que como en otras ocasiones, llegó, dejó las llaves en el cajón y se sentó en la cocina, sacó del bolso la carta que contenía el diagnóstico y la depositó encima de la mesa para volver a leerla de nuevo con más tranquilidad. Qué novedad estar en la cocina. Ese lugar, en donde ella era tan feliz entre sus cacharros y que hasta hace unas horas consideraba su refugio, ahora le parecía un lugar extraño, porque sentía que ya no pertenecía a ese lugar. No preparó almuerzo, porque Paco no vendría a comer a casa, y su hijo, ese que algún día sería abogado, únicamente venía algunas noches a dormir y para nada se preocupaba de lo demás, así que, para ella sola, no merecía la pena ponerse a cocinar, además no tenía hambre ni se sentía con ánimo de preparar nada, y menos en aquellos momentos. Como necesitaba hablar con alguna persona, llamó a Matilde, su mejor amiga, o eso creía ella, y al intentar decirle algo, notó que solo le interesaban sus propios problemas y no los de los demás, eso la entristeció aún más. Ella siempre la escuchaba sin poner atención a toda la cascada de palabras que le estaba soltando por el hilo telefónico, se quedó mirando fijamente una botella de vermut que llevaba meses sin destapar y pensó en tomarse una copa sentada en el sofá del salón, como si fuera una reina, aunque tenía que esperar a terminar de escuchar la conversación que mantenía y a la que no estaba poniendo interés, pero en cuanto colgara el teléfono, aprovecharía para relajarse, ver la luz del sol y el cielo azul en el horizonte, pues desde su casa hay unas hermosas vistas. Ella sola se estaba montando su propia película sin poner atención al teléfono y cuando apenas había escuchado todo el bla, bla, bla de su amiga y dio por terminada la letanía, se despidió de ella y colgó. Aleluya. Necesitaba estar tranquila y centrada en una idea, la mente le funcionaba a marchas forzadas, porque multitud de pensamientos acudían a ella, pero en aquellos momentos, solo necesitaba pensar en sus cosas y no en las paparruchadas de los demás, porque de ese modo, lograría estar despejada para poder descansar, tomarse el martini y disfrutar de ella misma. Tomó la decisión de olvidar lo que le habían dicho en la consulta, se sirvió un vermut y se sentó en el sofá a reflexionar sobre su vida. Comenzó a anotar en un blog su experiencia a modo de diario, porque quería dejar un testimonio escrito para los suyos, contando todo lo que le sucedía, porque no merecía la pena explicárselo con palabras, ya que estaba harta de desaires y humillaciones, así que conforme le vinieron los pensamientos a su mente, fue escribiendo, y tanto interés le puso, que además quiso ponerle hasta un título a aquellas palabras que iba a desgranar de un momento a otro, así que ese sería el mensaje que dejaría en herencia a su familia cuando ella no estuviera con ellos, y escribió algo más o menos así. Cuando tienes los días contados. Hoy es una apacible tarde de primavera, como cada jornada. Después del almuerzo me dejo caer en el sofá mientras escucho esa típica música de fondo que me ayuda a traspasar el umbral hacia un mundo de nuevas sensaciones. Desde el ático donde vivo, tengo unas maravillosas vistas y hoy observo una majestuosa puesta de sol y sin saber por qué, me emociono, porque en cada uno de los rayos que van atravesando las nubes percibo la mano de Dios. Sin pensarlo dos veces, me levanto del asiento y salgo a la terraza, rodeo todo el entorno, vigilo todas las plantas, siento la fragancia que desprende el jazminero que trepa por la pared, experimento que su aroma me transporta a la niñez, recordando cuando iba a casa de mi abuela, cierro los ojos y me dejo llevar por la situación, y eso es algo totalmente nuevo para mí y que nunca me había planteado. Me considero parte del universo y disfruto de una paz que nunca he sentido, no sabría decir cuánto tiempo ha transcurrido, no sabría definirlo, pero abro los ojos y vuelvo a la realidad. Estoy aquí, sola, triste, con la única compañía de mis gatos que ronronean alrededor de mis pies, y es ahora cuando empiezo a recapitular sobre mi vida, me quedo pensativa y afirmo con todo el dolor de mi corazón, que aunque las cosas me van bien, y disfruto de una desahogada situación económica, no me siento feliz. Disfruto de un entorno estable, donde aparentemente, no me hace falta nada. Tengo unos hijos que ya se han hecho mayores y han crecido lo suficiente como para hacer cada cual su vida a su manera. Paulatinamente se han ido independizando y ya no me necesitan como cuando eran pequeños. Bueno, también tengo un marido, aunque ahora que lo pienso fríamente, siento que he compartido mi vida con un extraño, ya que solamente hemos hecho el camino juntos, por la misma calle, pero por distintas aceras,
ya que apenas hemos compartido las vivencias del día a día o una película de la televisión. El sentimiento que tengo es de vacío general, pero hay algo que grita desde mi interior, diciéndome que he de despertar, que tengo que comenzar de nuevo, que no me puedo quedar quieta, que no debo morir en vida y sin darme cuenta. Es eso lo que he estado haciendo hasta ahora. Estoy muriéndome por dentro. Pero hoy, es mi día y digo, basta. Reflexiono un segundo, parece que en mi mundo interior se ha hecho la luz, así que voy a recapacitar, voy a poner en orden mis pensamientos, mis ideas y mis ideales, además, voy a hacer todo aquello que tengo pendiente y si es verdad que me queda poco tiempo de vida, debo darme prisa. No sé si serán los recuerdos o que está anocheciendo, pero siento un escalofrío en todo mi cuerpo, recojo un chal que tengo casi abandonado en la tumbona y me lo echo por los hombros abrazándome a mí misma, de ese modo, siento lo que es un abrazo de cariño, de ternura, y me estoy dando amor porque eso, es lo que importa. ¿Cuánto tiempo sin que nadie me abrace? ¿Cuánto tiempo sin sentirme abrazada? Tanto es así que voy a disfrutar este impulso maravilloso para sentirme de nuevo viva. Vuelvo al interior de la casa y como hipnotizada, abro poco a poco el armario, estoy buscando no sé qué, pero de pronto, me fijo y encuentro una caja que está repleta de fotos y recuerdos que me confirman que he tenido un pasado feliz. Observo algunas fotografías, en ellas me veo joven, dispuesta y llena de vitalidad, de reojo miro el reflejo de mi cara en el espejo y me veo vieja, cansada y esperando la muerte de un momento a otro. En la mesita que tengo junto al sofá, aún permanece un libro que nunca llegué a leer, aunque siempre me gustó por su portada, pero allí está, esperándome por si algún día me decido a tenerlo entre mis manos para comenzar a leerlo desde su primera página, porque los libros son reflexiones, pensamientos y emociones que tienen vida propia, no ya por los escritos en sí, sino por las vibraciones que nos transmiten cada uno de los folios en donde alguien intenta entregarnos sus sueños y vivencias. Para que al leerlas, podamos darnos cuenta de cómo son sus sentimientos y tratan con ello de ayudarnos a sentirnos mejor y a encauzar nuestra vida a distintos niveles. Me dejo caer vencida, como esperando mi destino, un destino que quizás no merezco. O sí. Pero sin darme tiempo a contestar me digo a mí misma. Tienes que hacer algo. Todos estos años que han pasado, he estado sola en compañía, es muy triste para una mujer como yo, alegre, vital, apasionada y que siempre ha disfrutado de las pequeñas cosas que la vida, el haber caído en esta situación, y que ahora, al darme cuenta de lo vivido, he llegado a esa conclusión, y es que me siento confundida. Vuelvo a mirarme al espejo, pero ahora con un sentido más crítico, y la verdad, es que no estoy muy mal para mis años, un tanto dejada tal vez, pero con unos retoques aquí y allá, creo que podría hacer que me sintiera más a gusto conmigo misma. Aún no es tarde, pero tengo que dejar de divagar y hacerlo cotidiano, ya que escucho cómo abren la puerta y es mi marido que llega del trabajo, y para no oírlo despotricar, en un plis-plas, tengo que dejarlo todo como estaba, así que echo las fotos al cajón para que encuentre todo en su sitio y el lugar quede tal y como estaba. Me saluda con un beso en la mejilla, y sin mediar más diálogo me dice, cenamos. Y así lo hacemos, después nos sentamos en el sofá a ver un rato la televisión, pero todo por pura rutina, ya que él es el dueño del mando. Están proyectando una película de tiros y violencia, de las que le gustan a él, pero yo, no le estoy mostrando la menor atención, mientras tanto mi cabeza no para de recibir pensamientos, es como si estuviera maquinando algo que no podría explicar con palabras, no sé lo que es, pero mentalmente es como si me estuviera reprogramando, descodificando o reiniciando como un ordenador, porque sé que estoy a punto de tomar una decisión, algo que creo recordar que hacía tiempo que no había hecho. Qué raro. ¿Qué situación? Como Paco apenas hace nada en casa, como no sea ver la televisión, comer y dormir, no repara en todo lo que conlleva el ser una ama de casa y en ocasiones, cree que soy como un mueble y que las cosas se hacen solas. Pobre hombre. Lo miro de reojo y pienso que él, sí que es un mueble, pero de los antiguos, un complemento del sofá y el dueño absoluto del mando a distancia del televisor, ya que aquí no se ven películas españolas de las de antes, porque a él no le gustan y yo me tengo que aguantar. Aunque no es mala persona, vemos las cosas desde un punto de vista diferente y en su ignorancia, no ha logrado hacerme una mujer feliz, y aunque yo siempre he buscado la felicidad en todas las cosas y personas que llegaron a mi vida, Paco, no me ha proporcionado esa satisfacción y me he dejado llevar por las circunstancias.
Ahora recuerdo cuando a la vuelta de su trabajo, siempre le he preparado un aperitivo mientras llevo la comida a la mesa, él se sienta en el sofá a esperar, mientras yo me quedo en la cocina terminando de preparar sus platos favoritos. Sobre todo, le dedico tiempo a los postres pues le gusta mucho el punto que le doy a la repostería, pero nunca se ha esforzado en alabar mi trabajo, ni en agradecer lo más mínimo mi esfuerzo, siempre ha ocurrido al contrario, pues sus palabras suelen ser hirientes y de crítica, sobre todo cuando a la comida le falta sal, se queman las lentejas, se pasa el arroz, o los garbanzos están duros, pero no deja de alabar lo bueno que está un plato, y lo comparo, cuando en algunas ocasiones hemos ido a comer a algún restaurante o con algún familiar. Así que viendo el panorama que se me ha presentado, he tomado una determinación: mañana comenzaré a gastar la tarjeta de crédito, iré a la peluquería, al salón de belleza, a la manicura, a la boutique de la esquina y voy a hacer algo diferente a lo que he hecho hasta hoy, voy a convertirme en otra persona, en una nueva mujer y creo que incluso me voy a cambiar el nombre. Cuando nací, mis padres me bautizaron con el nombre de Milagros. Qué pena. Porque los nombres siempre llevan un mensaje escrito, y a menudo son una insoportable imposición además de una carga que hoy me hace ver que yo nunca tuve milagros en mi vida, así que, a partir de ahora, mi nombre va a ser Mariluz, o Lucía, porque tengo la esperanza, de que ese cambio que quiero comenzar y que habla de luz, habrá de abrirme un camino hacia otros horizontes que aún tengo por descubrir, y no dudo que iluminarán mi vida si me lo propongo. Apenas ha terminado el día, esta noche, apenas puedo dormir, en lo único que pienso es en todo lo que quiero hacer mañana y no sé por dónde empezar, ni sé si tendré tiempo para todo, pero será cuestión de organizarme, porque la verdad, en estos momentos me siento vital, como si no fuera yo misma. Algo en mi interior me avisa que va a ocurrir un acontecimiento maravilloso en mi vida, siento mariposas en el estómago, estoy notando lo que se siente cuando te enamoras. A veces pienso que el desencanto de mi matrimonio, dejó que poco a poco me fuera desenamorando de todo lo que me rodeaba, incluso de mí misma, porque antes de conocer a Paco, me enamoraba de una flor, de un día de lluvia, de un día de sol, de un amanecer, de una luna llena. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría enamorarme de un hombre? No dicen que el amor no tiene edad. Aunque lo pienso y jamás le sería infiel a mi marido, pero todo sería cuestión de encontrar, valorar y tomar decisiones. ¿Quién sabe? Quizás en cualquier lugar del mundo, me podría tropezar con esa alma gemela que me está esperando, porque estoy segura de que ese alguien existe. Bueno, no quiero divagar ahora, soy una mujer madura, así que las fantasías y los cuentos se los dejaremos a los hermanos Grimm, y voy a intentar dormir lo que queda de noche, para que en unas horas pueda estar dispuesta a todo, para ir a por todas. El diario de la cuenta atrás. Día 1. Hoy me he levantado con una nueva ilusión. Como siempre, me he aseado tranquilamente, he tomado el café habitual, ese que ayuda a que nos despertemos, he abierto el armario para ver mi vestuario y seguidamente, he preparado unas tostadas con aceite y sal, ya que me apetecen y he disfrutado de otro café junto a unas pastas que compré ayer. Como norma, me he pintado los labios, he puesto un poco de color en las mejillas y he salido a la calle a emprender mi aventura. Cuando me ha visto la peluquera, no daba crédito a su visión, y ha tardado en darse cuenta de que era yo y no un fantasma la persona que estaba allí, y mucho menos, cuando le he dicho que me corte el pelo y tape mis canas con un color diferente al mío. De todos es conocido lo que los peluqueros disfrutan cortando el cabello, así que voy a quedarme en sus manos y ella obrará el milagro, porque los milagros existen y presiento que hoy, está por ocurrir el primero. Por última vez en mi vida, voy a dejar que otros tomen decisiones por mí, pero en este momento no tengo más remedio que ponerme en sus manos y ver después los resultados. A Conchita la peluquera, la conozco desde que me mudé a este bloque de pisos y somos amigas desde siempre y en lo que se refiere a su profesión, obra maravillas, por eso le tengo confianza. Va a ser ella la que va a trabajar con mi cabello, comienza con las mezclas de tintes y tras probar varios tonos, termina por usar un castaño claro que hace contrastar con unas mechas rubias, después, me ha hecho un corte de pelo muy jovial y desenfadado, pero adecuado a mi edad, porque la verdad, con este peinado, sí que aparento los años que tengo. O menos, diría yo al ver el resultado. La esteticista, después de una intensa limpieza de cutis, me ha efectuado un tratamiento antiedad, en el que, desde luego, se aprecian los resultados inmediatamente, y eso, unido al cambio de estilo en el cabello,
ha hecho que sonría cuando he visto mi imagen en el espejo, he descubierto una identidad que no conocía, me he sentido como un diamante al que acaban de pulir, porque lo tenía oculto, así que me siento satisfecha, desde este momento, ya no soy yo, ya no soy Milagros, soy Lucía. Salgo de aquel lugar y me dirijo a la boutique donde he disfrutado entre tantos y tantos trapos, Dios mío. ¿Cuánto tiempo hacía que no me compraba un vestido? El cambio se ha desarrollado a la perfección y cuando me he vuelto para mirarme en el espejo, no me reconocía, qué pena no haberlo hecho antes, pues he comenzado a disfrutar de mí misma, de mi aspecto y de esta determinación desde ayer. Ya de regreso al hogar, totalmente decidida a cambiar el rumbo de mi existencia, he querido ponerme otra prueba, voy a entrar sola al bar, digo sola porque normalmente cada 15 días vengo con mis amigas a merendar, pero sola, lo que se dice sola, va a ser la primera vez porque siempre he venido acompañada, pero en este momento, me encuentro totalmente segura de mí misma y cargada de ilusiones, además, siento que mi corazón late con fuerza, como cuando tenía 20 años y pasaba por mí lado el chico que me gustaba, así que con todo ese alboroto de sentimientos, entró en la cafetería que está en los bajos del edificio de casa de mi amiga Matilde, dispuesta a tomarme alguna cosa, paso dentro del local y ya en la barra, una cerveza fresca ha sido mi decisión porque hace calor y qué narices. ¿Por qué me apetece un montón? Esta cafetería, está a 3 manzanas de casa, es un lugar seleccionado por muchas personas para tomar el aperitivo a mediodía o para merendar y hacer tertulias por las tardes. Es un sitio ideal para cuando salgo con mis amigas, pues es un lugar acogedor, la música es muy suave y puedes hablar sin tener que gritar, además, Fede, el dueño del local, es de lo más simpático, sin olvidar a Rogelio, el camarero, que conozco desde que era un niño, ya que era amigo de mi querido hijo Alberto, del que prefiero no hablar porque no quiero ponerme triste y melancólica, y sé que él no permitiría que estuviera así. Al verme entrar, Rogelio ha sonreído diciéndome, pero chica, te has quitado 20 años de encima. Sí, le he contestado, 20 años y un día, y nos hemos echado a reír. Era una extraña situación, no me he sentido herida por sus comentarios, porque entre líneas me ha llamado vieja, al contrario de lo que podría sentir en otras situaciones, me ha gustado su observación, lo he recibido como un elogio y me he sentido pletórica, feliz, segura y mejor que nunca. Mientras tomaba la consumición, no ha pasado desapercibido a mis ojos, el observar a un chico que se encontraba en la mesa del fondo y que no ha cesado de mirarme durante todo el tiempo que he estado en el local, su cara me era familiar pero no sabría decir de qué, yo me he situado en la barra cerca de la caja para charlar con el dueño y para mis adentros he pensando. ¿Qué modo tiene ese chico de mirarme? Seguro que es porque resulto atractiva. ¿Será que aún resulto interesante a mis años? Pero todo se ha quedado ahí, no dándole la menor importancia a esa situación, aunque esos ojos se han quedado clavados en mi corazón. Cuando he llegado a casa, todo ha sido igual, nadie se ha dado cuenta de mi cambio, y menos de mi revolución interior, así que me he desengañado a mí misma, he vuelto a estar como al principio, pero claro, eso no es lo que mi mente tenía dispuesto, todo mi ser está inquieto, hay algo dentro de mí que grita. Sigue, no te acobardes. Pero en medio de todo ese entresijo de elucubraciones, he recordado la cara de ese chico, el de la cafetería, no se me va de la mente, no logro recordar dónde lo he visto antes, pero de repente, preparando la cena lo he recordado todo, su cara, sus ojos, su expresión. Claro. Es el chico que me ha saludado en el autobús esta mañana cuando iba al hospital. Pero lo que más me ha sorprendido, es que esas mismas facciones están dentro de mi mente y me recuerdan a alguien y ese alguien me sigue diciendo. Sigue, no te acobardes. Justo lo que un rato antes yo misma había expresado con palabras. Pensando en eso, imaginé que era una jugada de mi mente y que mis fantasías cobraban vida, pero luego, volví a meditar y algo en mi interior hizo que tomara la determinación de buscar a ese joven sin saber el porqué. Había estado todo el día fuera de casa, llegué y ya era la hora de cenar, dispuse la mesa, cenamos y al terminar como costumbre periódica, había que sentarse en el sofá a ver la televisión, pero como relativamente no era tarde, le dije a Paco que había quedado con las amigas a tomar una copa en la cafetería de siempre, ya que era el cumpleaños de Pili, a lo que él me contestó que me marchara, no poniéndome ninguna objeción y de ese modo me sentí liberada por utilizar una mentira piadosa. Tengo que apuntar, que no preciso pedirle permiso a mi marido, para salir,
Pero como me estaba saltando a la torera algunas normas habituales, quise contar con su beneplácito y así marchar tranquila y sin cargos de conciencia. Así lo hice, y como una niña con zapatos nuevos, me dispuse a marchar sin más. En aquel momento me di cuenta de que mi marido no me necesitaba para nada, que no me echaría en falta cuando ya no estuviera a su lado y por eso, no me sentí culpable de lo que iba a hacer. Cuando entré por la puerta de la cafetería, que por cierto, el lugar se llama Encuentros, como si de una premonición se tratase, Fede, el propietario, se quedó estupefacto, porque en ningún momento se habría imaginado que yo entrara al local 2 veces seguidas, y menos sola y a aquellas horas. Desde luego no era muy tarde, aproximadamente las 10 de la noche, pero claro, yo que apenas salgo a la calle, salvo a hacer la compra, de vez en cuando voy con mis amigas a tomar café o a hacernos una merienda. Al acudir a su local, por la noche y sola, se le hizo extraño y se le antojó totalmente raro. Rogelio se alegró de volver a verme, me preguntó si iba a tomar lo mismo, y con un movimiento de cabeza, comprendió que sí, que sería una cerveza, igual que por la mañana. Sin hacerlo a propósito, miré la mesa del fondo y allí estaba él, el mismo muchacho de la vez anterior, y en aquel momento me ruboricé, sentí vergüenza de mirar de nuevo, porque él también me estaba mirando. Mientras charlaba con Rogelio, el joven se levantó de su asiento y yo, que lo había estado observando desde lejos, no pude esconder aquella sensación y me sonrojé al ver que se acercaba hasta donde yo estaba sentada, y sin más, se aproximó a la barra, y me miró diciendo: «Buenas noches, señora». Me quedé obnubilada al verlo tan de cerca, era guapísimo o me lo parecía a mí. Al verlo aproximarse a mi lado, me asusté, y más al percatarme que incluso el camarero nos dejó solos. ¡Qué contrariedad! Sentía vergüenza, era una situación embarazosa y comencé a temblar de la emoción porque podía percibir el calor de su cuerpo, el frescor de su aliento y el susurro de sus palabras. Aunque me sentía invadida de una gran intranquilidad con la proximidad de aquel joven, me agradaba la sensación, iba a decirle algo, pero enmudecí cuando me preguntó: «¿Qué es lo que va usted buscando?». Mi mente y mis pensamientos me delataron, el rubor cubrió mis mejillas por completo y pensé que quizás era un gigoló la persona que tenía frente a mí. «Nada, no busco nada», respondí cuando había ido allí porque estaba deseando volver a verlo y preguntarle cosas, ya que necesitaba contarle mis pensamientos a alguien. «Pues yo diría que usted va buscando algo, o a alguien». Aquello me turbó aún más, esas palabras me las repetía a mí misma a menudo, realmente pensé que sí, que había ido a aquel lugar pensando en encontrar a una persona y no a tomarme una cerveza y dada la situación, debo ser sincera porque cualquiera con una existencia tan vacía y aburrida como la mía, aquello podría representar una aventura diferente, porque aunque no lo quería ver de ese modo, sabía que lo que más necesitaba era tener a alguien a mi lado, alguien con quien compartir, con quien hablar, que me admirara, que me considerara, que me quisiera, que me protegiera, y que se preocupara por mí, aunque solamente fuera por un único día de mi vida, una vida que se acababa por momentos. Me armé de valor y le dije, que estaba allí por él, que quería verlo de nuevo, que me había transmitido algo que no sabía comprender y necesitaba compartirle la ansiedad que envolvía todo mi ser, ya que creía que él y no otra persona, podría poner fin a mis inseguridades, pues aún sin conocerlo, sabía que me iba a ayudar a entender mi situación. Dicho esto, él se echó a reír, pero no era una risa de burla, más bien de confianza, de dicha y de amistad. Al contemplar su media sonrisa junto a su blanca dentadura, sentí que tenía cerca a una persona bondadosa y quedé reconfortada con su reacción, pues estuve mucho más tranquila a su lado. Tengo que confesar que he conocido el amor y lo he vivido intensamente, porque cuando amas, es fácil dar sin esperar recibir nada a cambio, pero cuando el amor se muere, aunque puede quedar respeto, amistad, cariño, etc. ¿Y por qué no? Siempre va a quedar el vínculo, pero el amor, eso que llamamos amor, si muere, y muerto está, y ya no queda nada más, porque el sentimiento, puede ser similar al que le tengo a mis gatos. Cuando comienzas a verlo todo desde otro prisma, te das cuenta de la cantidad de cosas que dejas en el camino y que te arrastran a una vida vacía y totalmente aburrida. La presencia del muchacho que la vida había puesto en mi camino me agradaba, parecía diferente al resto de las personas que encontraba en mi entorno, en aquel momento y en aquel lugar, pues además de ser amable, demostraba una educación exquisita a todos los niveles, mostrándose atento en extremo.
Físicamente era un chico alto, más bien delgado, pero con una musculatura muy bien formada, ya que se le veía por llevar las mangas de la camisa remangadas, también se distinguía el vello del pecho, ya que llevaba un par de botones desabrochados, su brillante pelo castaño oscuro, lo llevaba recogido en una coleta y presentaba una barba de 2 días, pero perfectamente arreglada, sus ojos eran de un color verde intenso, muy expresivos pero de mirada serena, limpia y dulce, además. Transmitían una paz increíble, haciéndome sentir importante. Fijaos. Sin querer estaba pensando en él como si ya nos unieran lazos de amistad o de algo más significativo. Mientras estábamos allí, me habló de ese vacío interno que todos tenemos y que intentamos llenar con cosas materiales, viendo con el paso de los años que ese hueco sigue ahí, haciéndonos ver que solo se puede llenar mirando hacia el otro lado y comenzando a buscar esa riqueza interior que todos anhelamos y que es lo que nos da la paz. Era la primera vez que hablaba de aquellas cosas con una persona desconocida y lo veía todo tan normal, pero si aquello lo hubiera comentado con alguien, me habría tomado poco menos que por loca. Lo que también pensaba ante aquella situación, es que eso, no podía estar relacionado conmigo, quizás porque no sabía en ese momento lo que me había preparado el destino a través de aquel joven que no paraba de darme conversación. Ese chico en cuestión tendría unos 30 años más o menos, no me hacía sentir temor hacia su persona porque podría ser casi como un hijo o un sobrino cercano, de ese modo se disiparon mis dudas, no volviendo a recelar de su comportamiento ni de mi actuación. Lo único que sí veía claro, es que quería acercarse más a mí, no físicamente, pero sí, espiritualmente, y no sabía ni el cómo ni el por qué, pero había algo en el ambiente que nos atraía a ambos a estar muy juntos. Se situó relativamente cerca de mí, percibía el calor de su cuerpo, me sentía a gusto en aquella situación que nos había envuelto como por arte de magia y al hablar podía sentir su aliento rozar mi mejilla, ya que se acercaba al oído para que le entendiera mejor, pues hablaba quedamente para que nadie se percatara de lo que conversábamos. Por mi parte, yo estaba tan relajada, que no hice ademán de apartarme cuando su mano se apoyó en mi espalda ni cuando acarició mi frente para retirar un mechón de cabello que me estaba molestando. Quizás no habría permitido que eso ocurriera con otra persona en circunstancias similares. Entonces, ante esa tranquilidad, comenzó a contarme cosas que en un principio no comprendía, pero que poco a poco fui entendiendo, porque fue hábil en guiar sus palabras hasta dar en la diana y hacerme entender muchos momentos vividos y así llegar a mi corazón. Acababa de surgir una amistad intensa, así que después de llevar un rato conversando y de compartir un par de cervezas, nos presentamos y me dijo: ¿Cómo te llaman? En aquel momento mentí, le quería ocultar mi identidad, porque en principio aún no le conocía lo suficiente y le contesté: Me llamo Lucía. Un nombre muy bonito, me contestó. Ese nombre habla de ser luz, tener luz y creer en algo. Además dicen que la luz es lo primero que se ve al final del túnel, ya que es lo último que nos esperamos y si así te llamas, haré lo imposible porque no te pierdas porque no quiero perderte de nuevo. La respuesta me hizo pensar durante un largo rato, permaneciendo ensimismada con mis pensamientos durante varios minutos. Me había quedado mirando a un punto perdido en el local donde estábamos, dándole vueltas a la cabeza sobre lo que acababa de comentar. Entonces, él acercando su mano a la altura de mis ojos, hizo un leve movimiento de izquierda a derecha, haciendo que saliera de mi sueño para volver a la realidad, y rápidamente le pregunté: Bueno, ahora dime, ¿cómo te llaman a ti? Ángel, me contestó. Pero yo, inquisidora, le volví a preguntar: Ángel, ¿qué? La respuesta no se hizo esperar y con mucha paciencia contestó: No le des vueltas al nombre, mujer, Ángel y nada más, al igual que tú, eres Lucía y nada más. Desde luego que no había preguntado nada más, pero conforme me miraba, daba a entender que sabía mucho de mi vida, no sé por qué, pero intuía que era de ese modo. Miré el reloj, eran más de las 12 de la noche, así que como una cenicienta cualquiera me despedí de Ángel. Debía volver a casa, pero insistió en acompañarme, porque según él, no estaba bien que marchara sola a esas horas. Dicho y hecho, salimos del local entre bromas y risas, y mientras caminábamos, me preguntó si me gustaba el teatro, ya que tenía 2 entradas para el día siguiente y no tenía acompañante, así que de algún modo me invitaba directamente a compartir esa representación. No lo pensé 2 veces, le dije que sí y ni por un momento me paré a pensar que estaba casada, que tenía responsabilidades y unas normas de vida muy diferentes a la situación que estaba viviendo, pero de pronto paré en seco, le miré y le pregunté:
¿Con qué fin me invitas a mí y no a una chica de tu edad? Fue muy claro cuando contestó. Porque tú lo necesitas más. Me quedé sorprendida y para mis adentros recapacité. ¿Y qué necesitaba yo? ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué aquella respuesta? Creo que jamás me lo hubiera planteado, por lo que, de ese modo, ya tenía más cosas por las que reflexionar. Volvió a ser inquisidor con sus palabras y me preguntó de nuevo. ¿Tú qué siempre vas dando? Nunca te haces un regalo. Quedé callada y le contesté que era feliz haciendo felices a los demás, aunque casi nunca me lo agradecían como me hubiera gustado que lo hicieran en tantas y tantas ocasiones. Seguimos caminando hasta llegar al portal de mi casa, me tendió la mano cariñosamente y me dijo. ¿Qué te parece a las 7 de la tarde? Es muy temprano, le contesté. Ya lo sé, contestó, pero así tendremos tiempo de ir a cenar a un sitio que conozco que te va a gustar mucho. Vamos allí, tomamos algo y hacemos tiempo hasta las 12, que es cuando comienza la sesión, mientras podremos hablar y nos conocemos más. ¿Qué me dices? Vale, le contesté, mañana a las 7 estaré esperándote en Encuentros. Sin apenas dejarme terminar la frase, dijo. No, por favor, seré yo quien te espere a ti. De ese modo nos despedimos hasta el día siguiente. Mientras subía a casa, en el ascensor me miré al espejo y observé cómo mi rostro resplandecía de felicidad y alegría. Ya no era Milagros la que se reflejaba en él, sino Lucía. Me sentía resplandeciente, como una nueva persona y como una nueva mujer. Cuando entré, pude escuchar que la televisión todavía estaba en funcionamiento. En el sofá mi marido roncaba mientras dormía plácidamente, aunque sin soltar el mando, y me acerqué a él diciéndole. Paco, despierta, que ya estoy aquí, ya he vuelto. ¿Qué? ¿Cómo te lo has pasado? Me preguntó. Como siempre, muy bien, le contesté. Ni por un momento se dio cuenta del cambio que había comenzado a hacerse patente en mí. Sabía a ciencia cierta que en parte no le había dicho la verdad, pero tampoco le había mentido. Había ido a la cafetería, aunque no con mis amigas, pero incluso aquella mentira piadosa, era mejor que estar en casa aburrida o haciendo las labores propias del hogar que nunca me agradecía nadie. Mientras me cambiaba de ropa, sentí cómo mi corazón se aceleraba. Sabía que no estaba haciendo nada malo, pero mi interior lo manifestaba de otro modo. Era como si estuviera engañando a mi marido o algo parecido. Entonces pensé que no estaría bien ir al teatro con un hombre que al fin y al cabo acababa de conocer y que no sabía lo que pretendía, pero por otro lado había una voz que me gritaba. No estás haciendo ni vas a hacer nada malo. Sal, ve al teatro y disfruta, que no te arrepentirás. Ya en la cama pensé una y otra vez sobre lo que ocurriría el día siguiente. Me encontraba dando vueltas y vueltas porque no podía conciliar el sueño ni sabía cómo afrontar la situación. Entonces me alcé y le comenté a mi marido. Mira, Paco, mañana quisiera ir a cenar y después al teatro, ¿tú qué dices? Pues que conmigo no cuentes, ya sabes que yo estoy mejor en casa con el pijama y las zapatillas. Eso de ir arreglado y a esas horas, no me apetece. Mi contestación no se hizo esperar. Pues entonces me iré sola. Y como si no fuera con él, apuntó. Tú misma, si al final siempre haces lo que quieres, además, no tienes por qué pedirme permiso. Me sorprendió lo fácil que había resultado lo de salir al teatro al día siguiente y le contesté. No, hombre, te lo digo simplemente para que lo sepas. De todos modos, ya les he dicho a mis amigas que voy a ir con ellas. Volví a mentir de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué podría pensar si le decía que iba a ir al teatro con un hombre al que había conocido la noche anterior? ¿Qué diría si se enteraba de que aquel hombre era mucho más joven que yo? Así que me callé, le di las buenas noches de rigor y tomé la postura acostumbrada para dejarme caer en los brazos de Morfeo y poder dormir y soñar. Quise hacerle una prueba más a Paco, encendí la luz y le dije. ¿No me notas algo distinto? Pues que te has tintado el pelo, ¿no es eso? Sí, me lo he cortado, me lo he tintado y me he maquillado, dije con un poco de mal humor. Pero si yo siempre te veo igual y siempre te voy a querer igual. Fue su contestación. Desde luego, si siempre me iba a querer igual, era como para desmoralizarse, porque creo ahora más que nunca, que jamás me había querido, por lo menos del modo que considero que hay que querer a una persona con la que compartes tu vida. Ante tal desilusión, volví a apagar la luz y cogí la postura anterior para dormir plácidamente durante toda la noche. Día segundo. Hoy cuando me levanté, descubrí que estaba cargada de una nueva energía.
me sentía radiante y colmada de felicidad. Después de asearme y desayunar, miré hacia la terraza, las plantas necesitaban agua y me entretuve un rato repasando y regando las macetas. Con el aroma a tierra mojada, me han dado ganas de sentarme unos minutos y tener unos momentos de relax. El sitio ideal es el mirador que tengo en la esquina de la terraza, pues allí puse unos sillones hace poco, porque desde ese punto tengo unas vistas preciosas para admirar toda la zona y en estos momentos, necesito distraer la mente, porque la tengo llena de sensaciones nuevas. Me siento como una niña de 15 años que acaba de ponerse sus primeros zapatos de tacón para ir a su puesta de largo y porque el joven que le gusta la ha invitado a su primer baile. En cierto modo es algo parecido, ya que voy a salir con alguien muy especial, tengo una cita y no es a ciegas. Hay unas revistas encima de la mesa y mientras las hojeaba, he puesto música de fondo, es una melodía que te conquista y con la que sientes que se te van los pies detrás marcando el ritmo. Me estoy moviendo al son de la misma, pero no me he dado cuenta de que, desde hacía un rato, Paco me estaba observando, porque había entrado sin hacer ruido y con una expresión burlona me ha dicho: que ya no tienes 15 años. Ya lo sé, le he contestado, pero me siento igual que cuando los tenía. Aún no sé lo que se cruzó por mi cabeza, pero en ese momento lo habría cogido por el cuello y lo habría estrangulado, por no entenderme jamás ni comprender mi modo de actuar. Por eso lo miré de un modo inusual en mí, creo que con rabia a la vez que con amargura. Al ver mi reacción, creo que se asustó y me dijo: no te he dicho nada para que te enfades. Contestó. Por si acaso. Le dije. No quería enfadarme, hoy precisamente debería estar tranquila y relajada, así que desde la terraza le pregunté: ¿has desayunado? No, esperaba que lo hiciéramos juntos. Qué mentiroso. Dije para mis adentros, está esperando que sea yo quien le ponga el desayuno en la mesa, pero como si no fuera conmigo y actuando como siempre, no me preocupé demasiado e hice lo que hacía siempre, me levanté de donde estaba, le preparé su desayuno. De todos modos, yo iba a tomarme un café y ya estaba acostumbrada a servírselo a él también de un modo automático. Ya por la tarde, empecé a prepararme para lo que se suponía era mi gran día, hice una pequeña siesta, para poder aguantar la madrugada, preparé la bañera y al agua le incorporé aceites esenciales y unas sales de baño para estar relajada, ya que la noche se presentaba larga y no quería tener sueño después. Por un lado, me sentía recelosa de la situación y a ratos pensaba: ¿y si no acude a la cita? ¿Y si se ha burlado de mí? ¿Y si todo esto es una broma? Lógicamente era mi parte humana la que dudaba de esa anormal situación, así que decidí no pensar más y concentrarme solamente en que aquella noche iba a salir a disfrutar, y si cuando llegara al lugar acordado, él no aparecía, siempre podría irme a cenar a cualquier restaurante para hacer tiempo y volver a casa a la hora estimada. Cuando se me pasó el recelo comencé a arreglarme con la coquetería propia de una mujer, ya que quería estar a la altura de las circunstancias. Cuando terminé me gustó el resultado, me senté un rato para hacer tiempo porque aún faltaba media hora, y cuando Paco reparó en mí, lo primero que hizo fue asombrarse preguntando: ¿a dónde vas? Ya te lo contesté. A cenar y después al teatro. Pero él siguió: parece que te vas de boda. A lo que yo le dije: podría ser, pero es que como nosotros casi nunca salimos y menos de noche, le insinué como reprochándole el comentario: ninguna vez te das cuenta cuando voy contigo arreglada, ni tampoco te fijas los días en que salgo con mis amigas, y la verdad sea dicha, es que cuando salgo a cenar o a alguna reunión específica, sabes que me maquillo y me arreglo un poco, porque eso de arreglarse para una ocasión, lo hacemos todas las mujeres. La gente se hila a la calle lo más perfecta que sabe y puede, y a mí, normalmente me gusta ir bien y no desentonar. Quizás hasta hoy no me he fijado en mí y tú no te has fijado en el resultado que queda cuando me compongo, porque en casa siempre me ves en chándal y zapatillas, pero para salir necesito sobre todo sentirme bien, tanto por fuera como por dentro, y así es como me siento hoy, y es como me quiero sentir de ahora en adelante, y seguro que lo que notas es que estoy mejor que nunca. Porque ha crecido mi autoestima y ahora me ves con un vestido y unos zapatos de tacón y claro, parezco diferente. Me notó alterada por la rabia contenida durante tantos años, quería salir a flote y yo no quería salir de allí con mal cuerpo, al contrario, quería salir tranquila y con ganas de pasarlo bien, que ya era hora. Por eso, al verme en guardia, me dijo: bueno, que yo no te he dicho nada para que te pongas de ese modo.
Sé que eran mis pensamientos y el gran tiempo perdido en su compañía lo que me alteraba, porque a cada momento recordaba cosas y más cosas de un pasado que habíamos compartido juntos y me venían a la memoria sus menosprecios, sus comentarios, sus humillaciones, en fin, no quería pensar más en aquello. Me levanté porque ya era la hora y me gusta ser puntual, me despedí con un hasta luego y mi marido ni se inmutó, siguió trasteando el mando de la tele y ni siquiera se levantó del sillón para decirme adiós. Ante ese ademán, yo tampoco le di el beso de despedida que nos dábamos por costumbre. Él me respondió: que te diviertas. No me vengas tarde. Así lo haré, coma, le contesté, pero para mis adentros pensé: aquí te quedas en tu sillón y con el mando a distancia para ti solito. Salí a la calle, respiré hondo y con paso decidido, me encaminé hacia el lugar donde habíamos quedado, pero apenas había dado unos cuantos pasos sentí que alguien me llamaba por mi nombre imaginario. Lucía. Espera. Volví la cabeza y era él. Al verlo se me cortó la respiración, estaba impresionante con su traje de etiqueta. Lucía, llevas tanta energía, que has pasado por delante de mí y ni siquiera me has visto. Pero no habíamos quedado en encuentros. Sí, pero ya te dije que no era el lugar idóneo para reunirnos y cómo tenías que pasar por esta calle. Aquí te he esperado, por cierto, toma. Esto, es para ti, hace juego con tu vestido. Dijo mientras me daba una caja de regalo, donde me parecía ver una flor. Aquella iba a ser una noche de sorpresas. Abrí el paquete con nerviosismo, y me encontré una orquídea, la flor de la amistad y del amor. Me la prendí en el tirante de la blusa y entonces Ángel, muy asombrado, me dijo: a ver, date la vuelta, estás preciosa, Lucía. Cuánto tiempo sin que alguien me dijera algo parecido, y me tratara con tanta delicadeza. Yo no pude reprimirme y le comenté: oye, que tú también te has preparado para la ocasión. No pienses que te voy a decir que estás guapo, porque eres guapísimo, pero a primera vista, es en lo que me he fijado y te lo tengo que expresar tal que así, porque el traje te sienta de categoría. Lo que te he dicho, lo he dicho de corazón, ya soy mayor y peino canas y eso me da autoridad para decir lo que siento y pienso sin avergonzarme de mí misma. Dicho esto, nos encaminamos hacia su coche que lo había dejado aparcado a 2 manzanas de donde nos habíamos encontrado. Me ofreció su brazo para que me sujetara de él pues tenía miedo de que fuera a caer o tropezara al llevar tacones. Gentilmente, tras acercarnos al vehículo, abrió la puerta de mi asiento, entré y me senté cómodamente. Ángel accedió al coche, puso la llave, arrancó y nos dirigimos al restaurante del que tanto me había hablado y que yo estaba a punto de descubrir, y ahora comenzaba la aventura. Emprendimos la marcha y comenzamos a charlar diciéndonos cosas triviales, pero después, comenzamos a hablar de nuestras vidas. Comenzó él, explicándome que era soltero, que se dedicaba a la pintura, que no era de ningún lugar en concreto pues le gustaba recorrer el mundo y que allí estaba de paso porque tenía que presentar unos cuadros para una exposición. Me contó que vivía solo, y también me dijo que si después me apetecía, lo podría acompañar a su casa para ayudarle en la elección de los lienzos, ya que no sabía muy bien si presentar unos u otros. Estaba aturdida, por un momento, me sentía importante, alguien me iba a pedir una opinión, así que le pregunté: ¿cómo me dices eso a mí? Si yo no sé nada de pintura. De la que yo te voy a enseñar, sí que sabes, ya me lo contarás después. Así que daba por hecho que iba a ir a su casa a ver los cuadros, y esto me hizo pensar. Llegamos al restaurante, ya nos estaban esperando en la puerta. La mesa estaba reservada en un rincón del lugar, donde prácticamente podríamos pasar desapercibidos entre la gente que en ese momento se encontraba allí cenando. La cena ya estaba encargada, y como si lo supiera todo de mí, presentaron el vino que me gusta para ocasiones especiales, incluso el pescado, parecía que estaba hecho a conciencia, incluida la guarnición, era lo que me apetecía en ese momento, y desde luego, todo aquello, me sorprendía por momentos. Entre la situación y el vino, la conversación se hizo más distendida y comenzamos a hablar de nuestra vida privada a grandes rasgos, de tal modo, que cuando iba a comenzar a contarle no sé qué anécdota, me dijo: silencio. Eso ya está pasado, ahora has de prepararte para emprender un viaje muy largo, quizás algo oscuro, pero al final, verás la luz. Un viaje. Si yo no salgo de aquí, si todo lo más que hago, es ir a visitar a mi hijo y a algún pueblo de los alrededores de Madrid y muchos de ellos,
por casualidad. Ten paciencia y no pienses más, no le des vueltas a la cabeza, yo estoy aquí para liberarte de ese dolor, háblale a quien tú sabes y deja que sea él quien guíe tus pasos. Eso resonó en mi interior muy fuerte, no acertando a comprender aquello que me estaba diciendo. Tal vez se refería a Dios. Pero aún me dijo más. Quiero que hagas el viaje en paz y sin resentimientos. Quedé un rato pensativa, era mucha información y mucha la emoción que sentía, por eso pensaba que el vino que había tomado me podía estar afectando, así que cambié de conversación, le comenté que siendo un recorrido habitual para mí, debido a que allí cerca está la gasolinera de mi amigo Fernando, nunca me había percatado de este restaurante, a lo que él contestó que llevaba poco tiempo funcionando pero que era muy conocido por algunas personas que buscaban un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, porque era diferente en lo que se refería a la atención al cliente y las comidas, ya que son expertos preparando platos para paladares exquisitos. Todo aquello, me estaba dejando anonadada, pues no sabía muy bien el significado de sus palabras, pero a la vez, estaba encontrando respuestas a las preguntas que me había planteado en más de una ocasión. Automáticamente, en mi interior se encendió la luz, no quería pensar en nada que aguara la fiesta, pero de pronto, me puse triste y pensativa, los dedos de Ángel rozaron los míos y no pude evitar sentir un escalofrío, recordaba lo que había ocurrido unos días antes, lo miré a él, que tenía sus ojos clavados en mí y volviéndome a la realidad dijo. No es momento de pensar cosas tristes, lo que debes hacer es vivir el día de hoy, procura apartar esos pensamientos de tu mente, que te están haciendo mucho daño. Lo que acababa de decir, me hacía suponer que sabía más de mí que lo que yo creía, así que le pregunté abiertamente. Pero tú sabes lo de mi enfermedad. Ángel, como lo más natural del mundo me contestó. Claro que sí. Por eso estoy aquí. Mi mente daba vueltas y no acertaba a pensar de qué modo se había enterado y sabía tanto de mi situación, así que le volví a decir. Venga, hombre. No me vengas con esas historias. Pero él, con mucha tranquilidad, me acarició la mano y se dirigió de nuevo a mí para decirme. Sí, Lucía, aunque has querido cambiar, sigues siendo la misma, sé que te llamas Milagros, pero Lucía, me gusta y ya te dije que la luz está al final del camino y la fe, es lo último que se pierde. Quedé más perpleja aún y le volví a decir. ¿Y tú, cómo sabes mi nombre? Pero sin darle importancia dijo. Sé muchas cosas de ti, de tus padecimientos y de tu vida. No podía dar crédito a lo que escuchaba, y un poco molesta le dije de nuevo. ¿Y tú, quién eres? No me dejó pensar y me contestó. Un amigo que te quiere ayudar a emprender el viaje de regreso, además tú eres de las que dicen que en algún lugar estará tu alma gemela, has pensando en que esa persona pudiera ser yo. La cabeza me daba vueltas, no acertaba a situarme, con todo lo que acababa de escuchar, ¿por qué? ¿Quién era Ángel? ¿Por qué sabía o intuía que conocía tantas cosas sobre mi vida? ¿Qué quería decir con aquello de viaje de regreso? Estaba hablando tal vez de mi enfermedad o de mi incipiente muerte. Volví a quedar pensativa y triste, entonces Ángel, me cogió de nuevo la mano que tenía apoyada sobre la mesa, yo no hice ademán de apartarla porque necesitaba en aquel momento la calidez de una caricia, y directamente me comentó. Escucha, te he traído aquí para que te distraigas y disfrutes, quiero que estés alegre como hace apenas un rato, no pienses más, ten en cuenta una cosa, a todo el mundo no se le da la misma oportunidad, así que anímate, porque a partir de ahora has de vivir más intensamente la vida, así que procura disfrutar el momento. Es que no llego a comprender quién eres tú y qué estoy haciendo yo, aquí contigo. No intentes comprender nada, deja fluir al destino, de ese modo le darás un sentido más práctico a la vida. Vive y disfruta, no pienses en nada más, y mucho menos en la muerte, porque solo cada cual sabe cuándo Dios lo llama a su lado, y a cada uno le avisa de una manera diferente. Respiré hondo y me tranquilicé, al fin y al cabo, lo que tuviera que pasar, pasaría sin más, así, que, de ese modo, reanudamos la charla que habíamos mantenido hasta entonces. Cuando quisimos darnos cuenta, el tiempo se nos había echado encima, la cena se nos había pasado volando, así que tendríamos que correr mucho si es que queríamos llegar al teatro, aunque quizás estuviera la función ya comenzada. Ángel me propuso un cambio de planes que me desconcertó, pero que a la vez me agradó, por lo que no le vi ninguna mala intención al respecto cuando dijo. Como de todos modos, ya llegamos tarde,
¿Por qué no vamos a mi casa y me ayudas en la selección de las pinturas? Vale, estupendo, le contesté. Salimos del restaurante, y por primera vez me fijé en el gran letrero que lo anunciaba, SKY, algo que a mí me sonaba a patines, pero él, como si leyera mis pensamientos, dijo. Significa cielo. Me sentí confortada, por aquella aclaración, y marchamos en dirección hacia su casa. Ya en su domicilio, lo que más me llamó la atención, fue la sobriedad con que estaba amueblada toda la vivienda. Era un hogar que transmitía equilibrio, porque estaba decorado con una gran sencillez, pero con muchos detalles por todos los rincones. Cerró la puerta y pasamos al interior, donde tenía amontonados, pero en orden, todos sus cuadros. Hizo que me sentara mientras traía algo para beber, pasó a la cocina, que desde donde yo estaba situada, la podía ver completamente y llamaba la atención lo aseada y organizada que estaba. Salió con una bandeja donde portaba unas pastas y unos refrescos, nos relajamos, dejándonos en el cómodo respaldo de los sillones, y desde allí se volvió hacia el equipo de música, pulsó un botón y comenzó a sonar una melodía que yo la identificaría como celestial, porque nunca había escuchado unas notas que me hicieran vibrar de aquel modo, aunque podría ser que me dejara influenciar por el momento tan particular que estaba viviendo. Guardamos casi media hora de silencio, porque cada cual estaba pensando para sus adentros diferentes cuestiones, y creo que nos vino bien, sobre todo a mí, ya que pude poner en orden algunas ideas. De pronto, se levantó del sillón y tomándome de la mano, hizo que yo también me levantara. Vamos a ver los cuadros. Tenía varios montones de ellos, seleccionados por temas. Me quedé maravillada al verlos, porque todos me gustaban. Había paisajes, algún bodegón, varios de flores y algunas marinas, pero me llamó la atención, ver que uno de ellos, estaba tapado con una sábana. ¿Y este, se puede ver?, le pregunté. Claro que sí. Para eso te he traído hasta aquí. Para ver este cuadro. Insistí. Sí, claro. Me contestó. Destapé el lienzo con sumo cuidado y cuando lo vi, casi me desmayo, porque ese era mi rostro, con bastantes años menos, pero era yo. Mis ojos no daban crédito a lo que estaban contemplando, y no quise hacerle comentarios sobre el parecido, pero le pregunté. ¿Quién es? Un ángel. Me contestó. No contenta con la respuesta, quise saber más. Pero si esa cara me resulta familiar. Sin poner objeciones contestó. Sí, eres tú, he venido a rescatarte, porque ya has cumplido tu misión, al igual que yo, ahora eres un ángel. Poniendo en duda su afirmación le dije. ¿Y dices que soy un ángel? No me creo yo esas cosas, me estás tomando el pelo. Él siguió con lo suyo. Sí, eres un ángel, lo que ocurrió es que quisiste venir de nuevo por una serie de circunstancias para vivir y sentir como un ser humano, es por eso por lo que no estás contenta contigo misma, porque no estás en tu mundo. ¿Me comprendes? Es posible, respondí, por decirle algo, pero eso no puede ser verdad. Sí que lo es, quizás debo de refrescarte la memoria, porque hemos tenido muchas existencias juntos, hemos trabajado codo a codo a través de los tiempos, ayudando a seres infelices que como tú estaban buscando una salida. La vez anterior era yo quien lo estaba pasando mal y fuiste tú quien vino a rescatarme, ahora me toca a mí venir en tu socorro, es por eso que nos hemos vuelto a encontrar de nuevo y al volver a mirarnos a los ojos, ha renacido la atracción que como dos almas gemelas que somos, vibran al unísono. No comprendo. Tardarás todavía en comprenderlo un poco tiempo más, porque aún no es tu momento. Dicho eso, nos quedamos unos minutos pensativos, y antes de que pensara más, me dijo. Bueno, bajemos a la tierra, ¿qué opinas de mis cuadros? Yo los expondría todos, son maravillosos, además, hay una inusual mezcla de colores que parece que tengan vida, me gustan. Te haré caso, los llevaré en su totalidad a la exposición. Yo seguía con una idea fija en mi cabeza sobre lo que había dicho de mí y de que era un ángel, así que le pregunté. Oye, ¿qué has querido decir con eso de que soy un ángel? Ven, siéntate. Volvimos a sentarnos, estábamos uno frente a otro, su mirada era observadora y sin más me preguntó. ¿Crees estar enamorada de mí, verdad? Me sonrojé, pero quise responder con lo que sentía. Sí, sinceramente, ese es el sentimiento que fluye en mi interior desde el mismo momento en que te conocí, pero he de serte franca,
eres un hombre guapo a rabiar, cualquier mujer podría caer en tus brazos si te lo propusieses, pero a mí, has llegado en un momento inoportuno, ya no soy una niña y no puedo permitirme ciertos sueños. Desde que te he visto he sentido hacia ti, una atracción muy fuerte, ha sido como si te conociera de toda la vida, y he de decir, sin ruborizarme, que, aunque eres físicamente muy atractivo, en ningún momento he pensado en ti como hombre. Eso puede parecer extraño, ya que sería lo normal, y más en una persona que como yo, que tiene que coger el último tren. Me alegra que hayas pensado así de mí, ahora me quedo más tranquilo. Sé que eres sincera y que estás diciendo verdaderamente lo que sientes en tu corazón. Como dos autómatas miramos el reloj, eran casi las 3 de la madrugada, y aún a nuestro pesar, decidimos terminar la velada, no sin que antes me preguntara. ¿Qué te ha parecido todo? Para mí, va a ser un día inolvidable, hacía tiempo, que no me sentía tan a gusto, y más, estando en tan agradable compañía, no es por echarte flores, pero te has portado como un caballero a la vieja usanza y eso, lo voy a llevar grabado en mi mente siempre. Es que soy un caballero. Me quedé fijamente mirándolo, sus ojos, eran un imán para mí y me sentía totalmente emocionada por haber podido hablar abiertamente y sin ruborizarme con una persona que, al fin y al cabo, era un extraño, pero al que le estaba contando lo que sentía de una manera limpia y emocionada. Por eso, unas lágrimas de alegría comenzaron a recorrer mis mejillas y suspiré, queriendo atrapar aquel momento tan maravilloso para mí sola. Ángel, en un impulso se levantó de su asiento y se acercó hacia donde yo estaba, se sentó a mi lado y me rodeó dulcemente sintiendo toda la calidez de aquel abrazo en mi interior, dejándome llevar por ese momento de ternura y emoción. Nos separamos suavemente y permanecimos mirándonos fijamente a los ojos durante un largo rato, entonces él, me secó con sus dedos las lágrimas que resbalaban sin cesar desde mis ojos, pasó un brazo sobre mis hombros, haciendo que yo apoyara mi cabeza en el suyo. Mi pecho latía a una velocidad increíble, sentía una gran satisfacción dentro de mí, quería parar el tiempo, porque morirme en ese momento no me habría importado. Entonces él, que sabía más de mí que yo misma, apoyó su cabeza sobre la mía, mientras se entretenía acariciando mis cabellos, y yo, que no estoy acostumbrada a esas situaciones, quise apartarle la mano, pero él me la tomó con ternura y sentí como si nos perteneciéramos el uno al otro. Sentir aquel contacto me transmitió emociones olvidadas, la suavidad y textura de su mano, me hizo acariciarla sin saber exactamente lo que hacía, como recordando que quizás en un tiempo muy lejano, aquellas manos también estuvieron entrelazadas con las mías viviendo momentos intensos de amor. Permanecimos abrazados y sin hablar, solo sintiéndonos el uno al otro, porque estábamos tan cerca y nos sentíamos tan dueños de nosotros mismos, que dudo que una noche de amor pudiera ser tan intensa como aquella manifestación de sentimientos entre dos personas que apenas se conocían pero que de repente se pertenecían sin saber ni el cómo ni el por qué. A mi mente acudieron recuerdos de abrazos y caricias de un tiempo muy lejano, quizás de una vida ya pasada, pero lo sentía como si estuviera ocurriendo en aquel mismo momento. Además no sabría discernir quién era la persona que me estaba regalando tanto amor. Por supuesto, puedo asegurar que no era mi marido el personaje de mis sueños y que de haber sido realidad aquella situación, me habría dejado llevar por la emoción y el sentimiento del momento. Sentía cómo el amor nos embriagaba, nuestros cuerpos no estaban desnudos, pero nuestras almas sí, se compenetraban a la perfección y en aquel silencio, solo se escuchaba la música, el rítmico fluir de nuestra respiración y el latido de nuestros corazones. Casi una hora estuvimos en aquella inusitada situación, solo supimos del tiempo transcurrido al mirar las manecillas del reloj. Despertamos de aquel sueño y yo, me sentí viva por primera vez en la vida, además de alegre, contenta y feliz. Bueno, nos vamos. Sí, que ya es muy tarde. Cuando vi que hizo el ademán de coger las llaves del coche, le dije que prefería ir dando un paseo, de todos modos, vivíamos muy cerca. Me acompañó hasta el portal de casa, y cuando se despidió, me cogió la mano y me la besó, diciéndome: «¿Cómo se despiden los caballeros, a la vieja usanza?». Subí a casa ensimismada y feliz, había sido una jornada particular y única en toda mi vida, totalmente plagada de sensaciones inolvidables. Cuando entré, todo era silencio y sin apenas hacer ruido, pasé al baño para darme una ducha rápida, porque el entusiasmo que llevaba mi cuerpo surgía por cada uno de los poros de mi piel, ya que nunca me habían tratado de ese modo y con tanto mimo. Me acosté,
aunque en mi mente no paraba de pensar y de preguntarme la cantidad de cuestiones que habían quedado sin respuesta, pero pensé que, a la mañana siguiente, sería otro día. Como no podía conciliar el sueño por toda aquella acumulación de acontecimientos, me vino otra vez Ángel a la mente. No podía quitar de mi imaginación aquel rostro que emanaba tanta paz y serenidad, aquellas manos tan perfectas. Él no era una persona vulgar y corriente, tenía algo que lo apartaba del mundo en que vivimos. En aquel momento sentí que nunca había sido feliz, pero aquel día compartido con Ángel, había merecido la pena vivirlo, porque había hecho que se desvaneciera todo el dolor que la vida me había proporcionado a través de años y años, porque parecía que junto a su presencia, todo se borraba de un plumazo. Todos esos recuerdos se diluían sin más después de la experiencia vivida. Poco a poco, el sueño me fue venciendo, porque estaba cansada y porque había sido una jornada plagada de emociones. Día tercero. Al día siguiente me levanté temprano a pesar de haberme recogido tarde, continué con las mismas costumbres cotidianas, así que después de desayunar y limpiar un poco la casa, me arreglé y salí a hacer la compra. A la vuelta del supermercado, después de organizar la despensa, me di cuenta de que estaba haciendo todas las cosas sola. Miré hacia un lado y otro, y viendo que nadie de los allí presentes se había inmutado con mi presencia, es decir, que ni mi marido ni mi hijo, se percataban de que yo estaba allí, les dije que se me había olvidado una cosa en la droguería y que iba a volver a salir a la calle. Directamente, como si me empujaran, fui a la cafetería, me tomé un café, miré de reojo a la mesa del fondo, donde días antes, había descubierto a Ángel, pero aquella mesa se encontraba solitaria. Me pareció incorrecto preguntarle al camarero por él, porque podría darle que pensar y hacerle caer en un error, así que volví a casa triste y desolada, porque me habría gustado verle de nuevo. Recorrí la calle de punta a punta, no encontrando en ninguna de las casas algún dato que me recordara la suya. No la encontré por más que lo intenté, aquella portería que había traspasado la noche anterior para ver sus cuadros. Esto no podía ser real, así que volví a intentarlo de nuevo. En total me paré en las 54 porterías existentes en aquella calle, pero ninguna era reconocida, ni en ninguna pude leer un nombre o algo que lo relacionara con su vivienda. Parecía como si se lo hubiera tragado la tierra. Pensé que quizá no me había fijado lo suficiente, y tal vez era en otra calle, pero estaba segura, que estuvimos en el bloque de al lado de mi domicilio y ahora, no sé por qué razón no lograba encontrar la casa. Volví un tanto asustada por las circunstancias. Tranquilamente me puse el delantal, me dispuse a hacer la comida para ese día, porque mis hijos, al igual que mi marido, comían en casa, pero yo estaba ausente del entorno. Incluso me preguntaron qué me ocurría. ¿Por qué estaba rara y hablaba sola? Mientras el arroz llegaba a su punto, busqué en la guía de teléfonos el nombre del restaurante al que habíamos acudido la noche anterior. Parecía que aquella gente le conocía mucho, así que pensé que, encontrando la dirección exacta para llegar hasta allí, obtendría algún dato más sobre él. En la guía telefónica, no aparecía ningún restaurante, ni bar ni cafetería con ese nombre, así que llamé a un teléfono de información, confirmándome lo mismo, es decir, que no existía ese lugar. Pensé que quizá el local estaría puesto a nombre del dueño, y ya no quise darle más importancia. De todos modos, sabía que estaba antes de llegar a la gasolinera de mi amigo Fernando, así que esa misma tarde, cogería el coche, y marcharía hacia aquella dirección, porque no tenía ningún dato de él, ni siquiera un apellido o un teléfono. Tampoco sabía a dónde iba a exponer los cuadros. Todo estaba complicado, así que pensando que aquella tarde iba a salir de nuevo, tomé la situación con tranquilidad, aunque no podía quitarme de la cabeza todo lo que había sucedido la noche anterior. Por la tarde tomé el coche, y me dirigí hacia el restaurante en cuestión. Cuál no sería mi sorpresa, al comprobar que a ambos lados de la carretera no existía ningún restaurante, ni bar, ni cafetería, ni nada que se le pareciera, así que anduve un poco más. Llegando justo a la gasolinera, allí estaba Fernando, mi amigo de la infancia. No sabía cómo preguntarle, así que bajé del vehículo sonsacándole si había algún establecimiento nuevo por aquella zona, a lo que él me contestó que no, que lo único que existía para tomar un café o un bocadillo hasta llegar al pueblo más cercano, era el pequeño bar del que disponía su gasolinera. En ese momento, me encontraba aturdida y bastante confusa, pero con ganas de encontrar una solución a ese enigma, y sin reparos le pregunté: ¿sabes algo de un sitio que se llama SKY? Por esta zona. No me suena para nada, ya te digo,
que lo más cercano para repostar o tomar algo, es este pequeño bar que complementa la gasolinera. Mira a ver si te han hablado de ese sitio, pero es en otra carretera o en otra dirección, porque por aquí no me suena para nada. Mi desánimo creció a marchas agigantadas, no sabía qué pensar, así que subí al coche, tomé de nuevo el volante encaminándome a mi domicilio, pero antes de subir a casa, una vez que había aparcado el vehículo en el garaje, no podía con aquella incertidumbre, así que me dirigí de nuevo a la cafetería. Rogelio, el camarero, se sorprendió de que en tan pocos días hubiera sido una clienta tan asidua a su local. Sin preguntar nada, me sirvió una cerveza dándome pie a que le dijera: dime, ¿qué sabes del chico que estaba anteayer en aquel rincón? No sé de quién me hablas, por aquí pasa mucha gente. Le recordé que habíamos estado hacía 2 noches en la barra tomando una cerveza, pero me insistió en que no se acordaba de nada, ni recordaba haberme visto con nadie en el local. No podía dar crédito a lo que estaba escuchando, así que terminada la consumición pagué y me fui a casa, desilusionada por un lado, pero preocupada por otro, porque pensaba que todo podía haber sido una alucinación o un sueño, o quizás, todo eso podría estar regido por mi estado un poco alterado por motivos de salud. Ya que la enfermedad que me habían diagnosticado no daba para mucho tiempo de existencia, aunque una operación oportuna, quizás podría darme al menos, calidad de vida, pero no cantidad, porque la enfermedad no tenía remedio, era terminal. Cuando llegué a casa, mi marido me dijo que un mensajero había traído un paquete para mí, que lo tenía en el salón porque era bastante grande. No tenía ganas de entrar al salón, pero Paco insistió en que debería abrirlo para ver qué era, pues incluso él estaba intrigado, así que pasé al interior, miré el paquete y casi imaginaba lo que era. Le quité el envoltorio, cuál no sería mi sorpresa cuando tras el papel que lo cubría estaba el cuadro que la noche anterior había descubierto en casa de Ángel. Además, incluía una nota que decía: recuerda continuamente quién eres. En el reverso del cuadro, en letras más bien pequeñas, se podía leer: Made in Heaven. Al leerlo, no pude evitar comenzar a llorar de emoción, pues la traducción era hecho en el cielo. Todo lo que pasaba en esos momentos por mi mente es que lo vivido, no había sido una alucinación, ni un sueño, porque si el cuadro existía, Ángel también, y por supuesto el restaurante, que quizás había visitado en otra dimensión, pero no quise pensar más en ello. Estaba feliz y eso bastaba, era suficiente para mí, y más en esos momentos en que las fuerzas comenzaron a abandonarme. Para no caer al suelo, me apoyé en la mesita. Allí estaba el libro que nunca había leído, pero al ver de nuevo aquella portada, me di cuenta de que era el vivo retrato de Ángel, y nunca le había prestado la menor atención ni a aquel rostro ni a aquella lectura. Tomé el libro entre mis manos con ansiedad, como si quisiera recuperar el tiempo perdido por no haberlo leído aún. Comencé a sentirme cada vez peor, me senté en el sofá, conservando con fuerza el libro entre mis manos, y casi desvanecida, una abundante hemorragia comenzó a hacer acto de presencia y a partir de ese momento, ya no recordé nada, porque cuando desperté, me encontraba en el quirófano de un hospital. Estaba en la sala de operaciones, donde varios médicos y enfermeras se arremolinaban a mi alrededor intentando volverme a la vida. En mi semi-inconsciencia, pude darme cuenta de que me estaban operando. Entorné los ojos porque la anestesia podía más que yo, pero cuando estaba a punto de cerrarlos, vi un resplandor frente a mí, que me recordó a alguien y aunque apenas tenía fuerzas, volví a abrir los ojos, y allí estaba él. Era Ángel quien se encontraba en el quirófano, junto a los profesionales que ejecutaban tan delicada operación. No podía hablar, pero sabía que con el pensamiento podría responderme. ¿Qué haces aquí? He venido a por ti. Tú lo sabías. Siempre lo he sabido. Creo que ahora te recuerdo de otras veces. ¿Y cómo no? Y yo sin saberlo. ¿Te acuerdas de mí ahora? Eras tú el que me ayudó a recuperar fuerzas tras la pérdida de mi hijo. Fuiste tú también quien me salvó de aquel accidente, quien me rescató de aquel incendio y quien me sacó del agua a punto de ahogarme. También ahora me vas a salvar. Te voy a salvar, pero de un modo diferente. Ya te he dicho que he venido a rescatarte. Aquí ya has terminado tu misión, ahora les queda a otros continuarla. Solo estoy esperando que terminen los últimos minutos de tu existencia para que vuelvas conmigo. En ese momento, una cantidad de seres angelicales estaban a mi alrededor. A continuación, me sentí flotar en el aire, comprendiendo que había dejado de existir en la tierra. Ángel acercó sus manos a las mías, haciendo que me uniera a aquel grupo.
desde allí vi cómo intentaban reanimarme todo el cuadro de facultativos y el personal de enfermería. Me alegré al comprobar que ya no podían hacer nada por volverme a la vida de la tierra, porque en esos momentos, ya no pertenecía a ella, ahora me sentía viva, pero en una nueva vida, una vida con mayúsculas, una vida en el cielo y valga la redundancia, que no se parecía en nada a la vida que había tenido hasta entonces en ella, porque lo que disfrutaba ahora, era verdadera felicidad. Desde allí, observé cómo mis hijos, mi marido, hermanas, amigos, y mucha gente en general, lloraban mi ausencia, pero ya era tarde, ya no estaba allí, desgraciadamente no habían estado conmigo cuando los necesitaba, aunque ahora, si me buscaban, podría estar muy cerca de ellos y podrían sentirme más intensamente que antes de partir, porque si lo que querían era buscarme en el otro plano, deberían hacerlo ellos de una forma más voluntariosa de cómo lo habían hecho cuando estaba con ellos. Pues en vida, siempre me sentí una desconocida. Siempre me había sentido ignorada, aunque quizás fueron las circunstancias, porque desde el otro plano, pude verme a mí misma, en el cuerpo que había estado utilizando en mi quizás breve existencia como humana. El rostro tenía una leve sonrisa, porque había muerto feliz, me habían vestido con uno de los trajes que había comprado días antes y que ya no tuve tiempo de utilizar, mis manos estaban entrecruzadas, y en ellas, alguien de los allí presentes, colocó el libro que siempre tuve a mano y que nunca leí, y cuyo título era, Vivir en el cielo. Entonces pude entender que toda la historia de mi vida, estaba en aquel libro, y nunca había tenido tiempo de leerlo. Tuvieron que pasar algunos años, para que ocurriera lo que jamás hubiera imaginado que ocurriría, y es que alguien ajeno a mi entorno, pudiera leerlo después de mi muerte, y eso es lo que tú, querido lector o lectora, estás haciendo. En mi entierro, lo que más me llamó la atención, fue la cantidad de gente que vino a darme el último adiós, siendo gratificante observar aquella situación. El grupo de seres celestiales al que me había unido hizo un gesto de llamada, había que partir enseguida, y comprendí rápidamente que tenía que despedirme de todos los asistentes e incorporarme a ese otro mundo que ahora era el mío, porque aún quedaba mucho por hacer, y para eso nos necesitábamos unos a otros, y yo, en aquel momento, era parte importante de aquella misión. Ya nunca más volví a la tierra para vivir en ella, solo volví para ayudar a otras personas a encontrarse consigo mismas o para que traspasaran con tranquilidad el umbral de una vida a otra. Esta es mi historia, pero también podría ser la tuya. Conclusión. Cuando terminé de leer el libro, eran las 7 de la mañana, no podía dar crédito a lo que me había sucedido, había pasado toda la noche leyendo y releyendo un libro sencillo, pero con el que, desde el primer momento, me sentí identificado, como si formara parte de él. No sentí en ningún momento sueño ni cansancio alguno, lo que sí sentí, es como si algo muy grande comenzara a despertar en mi corazón, igual que empezaba a despuntar el sol en el horizonte. Sentí, que al igual que se inicia un nuevo día, también nacía en mi interior una nueva existencia, un nuevo sentimiento y amanecer a la vida. En ese momento, tomé la firme determinación de entender por lo que lucho, y a partir de ahí, tenía que comenzar mi búsqueda, sabiendo que no iba a ser una tarea fácil. Empecé por sentirme afortunado al haber despertado gracias a la lectura de un libro y no con una grave enfermedad como le había ocurrido a Milagros, por lo cual, comencé a ver mi vida como un largo camino hacia el encuentro conmigo mismo, como espero que ocurra a todo el que lea estas palabras encadenadas y encuentre el verdadero sentido a su vida, porque al final del túnel, siempre está la luz. Epílogo. Una vez terminado este libro, espero que te hayas identificado con el personaje en cuestión, ya sea por su enfermedad, sus sentimientos, su sufrimiento, su soledad, su vacío existencial, su despertar a la vida, aunque solo ocurriera al final de su existencia, su sencillez, y, sobre todo, por su firme determinación a encontrarse consigo misma, aunque eso sucediera, relativamente tarde. Este libro es una llamada para todas las personas que quieran abrir los ojos, para que despierten antes de que sea demasiado tarde, porque todos buscamos algo, a todos nos llama alguien, pero pocos nos decidimos a ir a su encuentro. Así que, toma nota y decídete a coger pronto, el camino que lleva a la vida, y que le dará un verdadero sentido a la tuya. Soy española, nacida en Melilla, pero resido en Alicante, España. Trabajaba como auxiliar de enfermería en la unidad del servicio de urgencias del Hospital General Universitario de Elche, Alicante. Regento un gabinete de terapias complementarias.
No me gusta estar quieta, por eso siempre busco hacer o aprender algo. Currículum. Soy esteticista, escritora, coach de escritores, conferencista, formadora de El Secreto, facilitadora en procesos de cambios con PNL, Master Coach Internacional con PNL y parapsicóloga. Tendría mucho que contar sobre mí, pero el poder estudiar, formarme, viajar por diferentes ciudades de mi país asistiendo a diversos cursos y seminarios, ha hecho que encuentre mi camino y en ello estoy enfocada. Cursé solamente bachiller elemental, porque en casa me necesitaban, pero hice amistades con personas con ganas de tragarse el mundo. Soy una eterna buscadora de conocimiento y para que sepáis un poco lo que llevo hecho hasta ahora, os dejo una muestra, aunque no son los conocimientos ni los diplomas los que dan sabiduría, sino la propia experiencia de la vida. Cuando comencé mi andadura, con apenas 17 años, hice el servicio social y allí conocí a chicas con las mismas ganas de aprender que yo, pues aparte de la costura, alimentación, belleza y cosas básicas que nos compartieron las profesoras, queríamos más formación. Después, fuimos destinadas a atender a los ancianos del asilo de Benalúa, entendiendo que las personas, estamos necesitadas de cuidados, amor y humor. Más adelante, se impartió como una gran novedad un curso de estética y maquillaje, tan nuevo que incluso salió en los periódicos. Hice contabilidad y administración de empresas, por lo que trabajé durante más de 3 años, como auxiliar administrativa y un año más como secretaria de dirección. En aquella época, me inscribí al instituto para hacer los 2 cursos que me quedaban del bachillerato, haciéndolo nocturno después del trabajo. En Alcoy, Alicante, me diplomé como dama auxiliar voluntaria de la Cruz Roja, estudié formación profesional de primer grado en la rama sanitaria, adquiriendo el diplomado como técnico en cuidados de enfermería. Después estudié formación profesional en la rama de estética en Alicante e hice un reciclaje completo en técnicas de aparatología y nuevas normas de belleza personal, en el Instituto de Formación Universitaria de Sevilla, adquiriendo un certificado internacional, ya que me habían ofrecido trabajo en Francia. Hice varios cursos completos de perfeccionamiento en maquillaje especializado, masaje para animales y quiromasaje en Alicante, maquillaje de caracterización y tanatoestética en Granada, así como reflexología podal, sofrología y digitopuntura, en Málaga. Técnicas energéticas y flores de Bach, con Claudia Stern en Alicante. Técnicas de regresión y máster en parapsicología con Adela Amado como instructora, en el Instituto Tetragrama, Valencia. Aplicación del libro de los mediums, en Villena, Alicante. Seminarios espíritas y otros sobre parapsicología y ciencias afines, en Madrid y Valencia. Soy instructora del método Silva, cursado en Madrid. Varios mastermind y formación intensiva sobre Tú naciste rico, El secreto de Napoleón Hill, Ciencia Coach, Conquistando objetivos, hipnoprogramación mental efectiva, inmunidad energética como ser un buen coach. Ser mentor emocional coaching con PNL como hablar en público ley de atracción en acción, visualízate, dale valor al dinero, las llaves del éxito, neuromarketing, el toque zen, nivel I2, con Susan Powell, en Alicante, curso Reiki nivel I2-3 y maestría, un curso de milagros, en Barcelona, curso completo de EFT, curso de curación Quantum, pon el cielo a trabajar, seminario retiro en la Sierra de Cazorla, pide y se te dará, seminario retiro en Guadix, curso especializado en fosfenismo, en Barcelona, patrones de excelencia, programación neurolingüística, facilitador de procesos de cambio, Master Coach de negocios con PNL, cómo usar El Secreto, nivel básico, formadora oficial de El Secreto en nivel I, 2 y 3, El Secreto para crear tu fortuna, El Secreto para hablar en público, El Secreto para los negocios, curso intensivo para una mente eficaz, La magia, basado en el libro de Rhonda Byrne, Gestión eficaz del tiempo, 21 días. Lo que necesitas para crear un hábito, El secreto de la inteligencia emocional, programa completo de PNL, Ho'oponopono, nivel básico y nivel avanzado, seminario de ángeles guardianes, Reiki, Feng Shui, psicología transpersonal, mentoría y liderazgo, parapsicología práctica, control mental, hipnosis, psicoanálisis, mastermind de liderazgo, biodescodificación básico, instructora en biomagnetismo. Otros datos de interés. Más de 40 libros publicados. Aunque 15 de ellos fueron sustraídos por las editoriales.
También trabajo como escritora negra para gente famosa. Conferencias, cursos, talleres, etc. Contacto. http://3ubs.miultimapuerta.com http://3ubs.youtube.com/c/estrella C asado tu coach literaria. sagistar56@gmail.com